Bé, avui tenim amb nosaltres amb el Samuel Sánchez, conegut de gairebé tots els que esteu aquí, personalment o les seves relacions familiars. Ja esperàvem que hi hagués bastanta gent, però home, tens moltes tirades sempre. És el que hi ha. La popularitat i això. Forma part del que dintre de l'aula, diguem que és una mica la quota rovinenca, el Samu. Quota rovinenca, entenem com a quota rovinenca, el Rubí, l'escull de Rubí, encara que estiguin fora, també tenen una relació amb la ciutat, o la gent que no és de Rubí, però que sí que ha vingut aquí i ha estat acollit i que ha estat de nosaltres. Bueno, el Samu és nascut a Rubí, com ja molt es veu, ara no hi viu, però bueno, ja ha fet la seva carrera, va estar a Rubí tota la seva formació bàsica, els operistes i l'institut, i ara ja també que hi ha molts professors de l'institut que suposo que l'han vingut a escoltar, i llavors després va estudiar a la Universitat Autònoma, que també té un cert lligam, perquè ja sabeu que l'aula depèn de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ara ho hem de dir una mica perquè sempre va bé. Samuel Sánchez, professor d'ICREA, subdirector de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, de Barcelona. Prèviament va treballar al Max Planck i a Leibniz, no ho diré bé, però i el d'Alemanya i el Japó. Ha rebut diversos premis dels seus treballs pioners en nanorobots, entre d'altres el rècord Guinness el 2010 i el 2017 pel microjet més petit del món. Mit innovador, 835, coses així. Es podria dir que el somni de la nanotecnologia en l'àmbit biomèdic es va veure inspirada en una famosa pel·lícula, El viatge fantàstic, als anys 60, que estava basat en un llibre de l'Isaac Asimov, on s'injectava una tropa de doctors i un submarí miniaturitzat perquè poguessin intervenir directament sobre les cèl·lules. Bueno, ara els doctors ja no s'han de fer petons, els submarins tampoc, sinó que els veiem aparells que ja són petits i sí que poden navegar i que poden anar portant la medicació directament en el punt on sigui necessari. Aquestes coses a les que s'està dedicant el Samuel i que avui esperem que ens expliqui i que l'acollim molt bé i us agradi molt la seva presentació. Ja us deixo perquè és un Bueno, pues muchísimas gracias por venir a todos. Realmente es impresionante no ver la sala llena con Luis, con tanta gente que conozco hace un montón de tiempo, familiares, amigos. Primero dar las gracias a Luis por toda la paciencia que ha tenido. No tenéis ni idea de lo malo que soy contestando mails. Lo mal que va mi agenda. Lleva 6 meses esperando que viniera. 6 meses de la primera vez que le dije que no. ¿A que sí? Y después me olvidé que tenía que venir. Y gracias a que estoy viniendo hoy, os puedo explicar la mitad de la historia. Algunos habéis dicho, sí, es que habéis visto la tele, las noticias que salen recientemente, los resultados. Si hubiera venido en noviembre, cuando estaba planeado, no podría explicaros, porque como lo va a grabar, todo es confidencial y no podéis escuchar la mitad de la historia. Entonces estoy súper contento de venir hoy aquí, de ver la sala rellena, porque ya van 2 veces que veo meter sillas. Voy a esperar un poquito de tiempo hasta que al menos los colegas que han venido a verme finalmente se puedan sentar. Bueno, gracias a Laura también por organizar estos eventos. Yo creo que está muy bien, nunca había claro, sí, hace tiempo que no paso por aquí, es muy triste, pero es que ya no me acordaba que ya la biblioteca no estaba en el Escardín, es muy triste. O sea, que hace 15 años puede ser, no es un montón. Bueno,
Entonces, estaba explicando Luis esta historia, el viaje alucinante, ¿no? Este libro de Isaac Asimov. Pues un poco de esto va a ir la película de hoy, ¿no? Voy a explicaros la relación que hay entre viajar, entre el mundo a la escala nanoscópica, entre el cura de cáncer, todo esto utilizando este juego de palabras de como decimos, ¿no? el viaje alucinante. Entonces, un poco lo que vais a ver hoy es, espero que vayamos en esta dirección, de cómo conseguimos, de cómo queremos hacer pequeños cirujanos, tal como la ciencia ficción nos inspiraba hace un montón de años. Por suerte no podemos, como decía ellos, reducir una tripulación, ¿no? Unos médicos, pero sí que podemos hacer cositas tan pequeñas como en esta película, Lean in Space, ¿no? Algo que podamos realmente inyectar en nuestro cuerpo y hacer algo con ello, ¿no? Pero la segunda parte de este juego de palabras es un poco este viaje que yo nunca creía que iba a hacer, ¿no? Yo pensaba que, y de hecho ya mi carrera iba por eso, mi PK para ser profesor, estaba dando clases, estaba entrenando aquí, me iba a quedar, pero yo decía, no me voy a ir por el mundo, pues sí, empecé a viajar. Cuando acabé el doctorado en la UAB me fui a Japón en una posición de investigador, después de ahí surgió la oportunidad de ir a Alemania, al Leibniz Institute en Dresden, muy al este, y después me dieron un proyecto enorme europeo y eso permitió que el Max Planck me fichara, ¿no? Me dijeron, pues bueno, vente para aquí, es un nuevo centro de nanotecnología que hacemos en Alemania, va a ser en teoría puntero, estamos trayendo talento y pues, no puedes dudar de estas oportunidades, pero la oportunidad vino a los 6 meses en la que también me llamaron desde aquí, desde ICREA, desde el Instituto de Bioingeniería, de hecho, y me dijeron que se aplicaba a una posición de ICREA. Para aquellos que no lo conozcan, ICREA pertenece a la Generalitat, que es un programa de atracción de talento a aquellos españoles o no españoles que estamos por el mundo, dando la oportunidad de volver y hacer investigación, que es lo que nos gusta. Eso fue en 2015 y desde 2019 soy subdirector del instituto y aquí algo que no está puesto también, que os lo diré después, ¿no? Que desde el año pasado soy fundador de una spin-off. Aparte de trabajar dando vueltas por el mundo, también hay que colaborar muchísimo y tenemos, como podéis imaginar, miles cientos de papers con publicaciones, con un montón de colaboraciones de todo el mundo, ¿no? Y este fue el primer artículo en el que salí en el diario ARA, de hecho fue el primero y el diario ARA hasta, creo que fueron 12 años después no ha hecho mi segundo artículo y porque estábamos por ahí por el mundo y nos buscaban, ¿no? Y decían que cómo se siente al estar fuera, pues realmente es así. Y una de las cosas que yo decía era, creo que lo importante es dar oportunidades para volver y nunca creía que podía volver, pero aquí estoy. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó durante mi carrera? Pues bueno, acabo el doctorado y te crees que eres súper crack, sabes que eres muy bueno y que has publicado muy bien, pero las notas no me iban del todo como ellos creían, ¿no? Como yo creía para que me dieran la beca. Y esto me iba cerrando el camino, pero me abría otro camino, me abría otras oportunidades, que me fui a Holanda y ahí sí que me dieron trabajar, poner las manos, no en el laboratorio, y ver lo que realmente era capaz de hacer, más allá de las notas que dictan un poco a veces, ¿no? Estos algoritmos que te dicen si eres bueno o no, pero yo creo que siempre hago un poco porque hay mucho más a partir de eso, ¿no? Después de ahí me fui a Japón y después de, como os decía, en Alemania, y lo creo que es bonito este círculo de volver, ¿no? Voy a dar un poquito las pinceladas que estaba diciendo Luis. En 2014, estando fuera, pues me dio el premio MIT, que MIT es el Massachusetts Institute of Technology, el centro de tecnología más importante del mundo, que tiene un programa de premios de innovación, ¿no? Y era el premio innovador menor de 35. Dentro de esta gente que hay aquí, había gente que 8 de los 10 que estaban ahí ya tenían su propia empresa, y para mí era muy sorprendente que un científico loco le diera este premio, ¿no? Es que estaba muy bien. Esto no sé si ha salido antes, pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Que hablaba de las becas, ¿no? No me dieron una beca aquí, yo quería quedarme, quería ir a Madrid a hacer el doctorado, no es que quisiera ir a Madrid, pero quería hacer el doctorado aquí en España, y no me la dieron, me fui a Japón y me la dieron una semana, lo cual tampoco es cierto, porque realmente fueron 48 horas, estaba volando a Japón y cuando estaba de vuelta a aterricé ya tenía el mail con la oferta. Entonces las oportunidades salen donde salen y a veces yo siempre digo que no hay que
controlar un poco el destino, sino dejarse un poco llevar, ¿no? Y a partir de ahí, pues súper contento, sí, los medios de comunicación me llevan mucho tiempo, pero bueno, empiezan a hablar de todo esto que os voy a explicar ahora, ¿no? De hacer cosas del tamaño de un virus para tratar el tumor, para tratar cáncer, ¿no? Aquí hablo de esta operación retorno que os decía, y aquí un poco el link también con la ciencia ficción que os hacía antes, ¿vale? Pues esto un poco lo que pasó hasta 2015, y después de 2015, pues aquí un poco hablo en racha porque creo que soy la única persona en el mundo mundial que puede tener todas estas personas en el mismo escenario juntas. ¿Te das cuenta? ¿Vale? Miradlo bien, ¿eh? Después, esto fue en 2015, 2016, Puigdemont, 2 semanas antes de que dejara nuestro país, tuve la suerte que fui el único o el último que le dio el Premio Nacional de la Recerca, y después, bueno, esto es el Círculo Ecuestre con Google, que también había algunos premios. Eso fue cuando aún era joven. Después había otra serie de premios, ¿no? De la Real Española y el Banco Sabadell, que también y la Academia Joven. Vale, pues después de todo este periplo por el mundo, explicar un poco que irse está bien, pero hay momentos que lo pasas mal, que quizás hay que irse, es como en el fútbol, ¿no? Siempre contratan más, ¿no? Fichas a los de fuera porque creen que son mejores los de aquí, que no siempre es así. Que irse es muy bueno porque así te da experiencia y puedes ver mundo, ¿no? Hay nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Pues voy a explicar un poco qué es lo que hacemos, porque siempre es en plural y es el trabajo de equipo, ¿no? Yo tengo la suerte de estar aquí volviendo a casa explicando la charla, pero en un grupo que tengo 20 personas trabajando en el laboratorio ahora mismo, ¿no? Lo que hacemos no es algo que nos inventamos de nuevo, sino que hay que mirar un poco atrás, no solo a la ciencia ficción, sino a los científicos de verdad. Richard Feynman, que es el que se dice que es el pionero o el promotor o el que primero utilizó la palabra nanotecnología, ya en el 59 en Caltech nos dio una charla y que hablaba de esa frase mítica que dice "There's plenty of the room at the bottom", dice hay mucho espacio debajo y ¿por qué no hacemos nanotecnología? Y él mismo empezó a decir, y en su libro escribe, de hecho lo escribe su estudiante, dice Gibbs, que era su estudiante, le dice oye, ¿por qué no hacemos un pequeño cirujano y lo metemos en el cuerpo y que extraiga un poco de biopsia, ¿no? Un poco de tejido y lo podamos analizar? Y él dijo, bueno, no es mala idea. Y después, un año más tarde, alguien le dijo, pero es una película. Y dice, ostras, pues ya se me ha adelantado. Él no sabía que él había sido antes, ¿no? Que la película se la había copiado. Bueno, este señor le dio el premio Nobel de Física en el 65. Pero si ahora miráis en Google, miráis con el móvil, buscáis qué es un nanorobot, veréis cosas así. Pues todo esto es falso. ¿Sí? Esto no va a pasar, o sea que los que esperaban ver algo así, algo con brazos y piernas, no va a pasar. Lo siento, podemos hacer un parón, tienes la puerta de salir, sí, te puedes ir si quieres, ¿vale? Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque lo único cierto aquí es que tendrá el tamaño, como decía, de una célula, de un glóbulo rojo, de un virus, una bacteria, ¿vale? Pero hacer algo tan complejo como está aquí es imposible, ¿no? No hay nada, y tampoco tiene mucho sentido, y vais a ver por qué en un par de slides, ¿eh? ¿Qué es lo que queremos hacer? Utilizar de nanotecnología, que ya existía, nanomedicina, que consiste en utilizar nanotecnología para medicina, a nanorobótica, que es un paso más allá. ¿Sí? Es controlar toda esa nanotecnología para un buen fin, ¿no? ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, pues vamos a estas escalas que tenemos aquí. Sí, la escala, sobre todo, bueno, aquí miréis la escala que tenemos, ¿no? de millones de nanómetros. Nosotros vamos a trabajar en una escala de por aquí más o menos, ¿no? Que están yendo desde 1 nanómetro hasta 100 nanómetros, y lo que estamos haciendo, y siempre utilizo la comparativa, y si me habéis escuchado es muy pesado, los nanomotores o nanobots que nosotros hacemos son 1000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano, ¿vale? Eso es lo que hacemos, ¿sí? Y eso lo que hacemos son pequeñas pelotitas y que pueden tener pues, diferentes tipos de materiales, ¿vale? Pero para que veáis la escala. De hecho, en una TED Talk que di hace un montón de años, creo que comparaba, porque empiezas a hacer números, así, y es como comparar una pelota de tenis, lo que sería una pelota de tenis comparado con el sol, ¿sí? Entonces, eso, si vierais lo que es la pelota de tenis ahora, pues igual, la comparación pues, no me va a salir. La hice un día y estaba así. Vale. ¿Para qué queremos esto? Bueno, por lo que queremos hacer, y si queréis ver también nuestra página web, este fue uno de los primeros vídeos de Vodafone One del país,
explicaba un poco esto, ¿no? Que lo que queremos hacer es que con estos nanorobots no lleguemos solo, la medicina habitual va a llegar a las partes externas, ¿no? del tumor. Lo que queremos es penetrar, llegar a las partes internas. Para eso necesitamos pequeñas taladradoras, algo que pueda llegar del punto A al punto B muy rápido, muy eficientemente, pero una vez que esté allí, que pueda taladrar, ¿no? Y para esto estamos haciendo los nanorobots. Con nanotecnología se ha hecho muchas cosas en nanomedicina, ¿no? Os he hablado, hacer nanopartículas, ¿sí? 1000 veces más pequeño que el cabello humano, ¿no? Con eso hay gente que está utilizando poliméricas, lipídicas, inorgánicas, orgánicas, hay mucho trabajo sobre partículas virales y ahora se utiliza partículas no virales. Bueno, todo esto se ha utilizado para poder tratar enfermedades. ¿Sí? Pero aquí hay un problema enorme, ¿sí? Que pese al desarrollo de estas nanopartículas, un estudio dijo que solo el 0,7% de nanopartículas diseñadas para tratar tumores llegan a su destino. Estamos hablando ya de terapias avanzadas en el sentido de nanotecnología, que pueden encapsular fármaco. Imaginaos el fármaco que va, la quimioterapia que va por todo el cuerpo. O sea, la eficiencia es mucho menor, ¿vale? Entonces nosotros decimos, hay que hacer algo diferente, ¿sí? Nuestra solución es hacer eso que os decía, esos taladradores, ¿no? Pero eso que se pueda mover. ¿Por qué está pasando esto? Porque cuando ponemos algo por el flujo sanguíneo, va por todos lados, ¿no? Entonces llegar al lugar donde se necesita es muy complicado. Y hay lugares en los que no llegan. ¿Sí? Entonces, allí donde no llegan es donde estos nanorobots van a funcionar. Si tienen que llegar, tienen que nadar, ¿vale? Y miramos después, os diré muchas veces en esta charla que copiamos la naturaleza, ¿no? Nadar a escala nanoscópica es muy complicado, ¿vale? Pero la naturaleza lo ha hecho, como las bacterias. ¿Cómo hacen las bacterias, por ejemplo? Convirtiendo energía química en movimiento a través de catálisis. Hay unas reacciones químicas que hacen que este flagelo, esta cola, pueda rotar y pueda empujar la bacteria hacia adelante. Entonces, de alguna forma, esto es lo que queremos hacer. O sea, imaginaos que esto es lo que pasa en nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Pero a escala macroscópica. Estamos tirando un montón de fármacos o de nanopartículas con fármacos de una forma más o menos ordenada, pero que no tiene ningún movimiento y va a ir, como vaya el río, para ahí llegar. ¿Sí? Lo puedes empaquetar más o menos, pero no tiene mucha eficiencia. Y espero que estemos de acuerdo que esto es mucho más eficiente. En este transporte activo es lo que nosotros hacemos. O sea, es hacer pequeños barcos, pequeños submarinos que pueden empaquetar cositas y que tienen un motor. Vale. ¿Cuál es el reto de mover a esta escala nanoscópica? ¿Por qué y con qué lo vamos a comparar? ¿Sí? ¿Por qué os digo que es tan complicado? Bueno, esta es la única ecuación, no es una ecuación, es una formulita, es una división. Lo único que voy a poner es matemática en toda la charla. ¿Vale? El Purcell, este físico, dijo que en el 77 que nadar a escala, cuando te vas a escala nano, cuanto más pequeño haces, mayor es la viscosidad. Por lo tanto, menor es la inercia. Si yo estoy nadando en una piscina, ¿vale? Yo paro de nadar, paro la brazada y tengo inercia, podré seguir hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Y él lo que dice es que ahora lo que tenéis que hacer es imaginaros, bueno, voy a poner aquí, imaginaos que estáis en una piscina llena de miel. ¿Sí? Pues si yo voy nadando, en el momento que yo pare la brazada, no voy a ir a ningún lugar, ¿vale? Si volvemos aquí a las ecuaciones, por ejemplo, nosotros tenemos un número este que empieza a la 4, ¿sí? Es decir, que la inercia es 10.000 veces más grande que la viscosidad, ¿vale? Pues hay mucha inercia, ¿no? Cuando nos hacemos pequeños, fijaos, los peces es 100, las bacterias es 10 a la menos 4, ¿sí? La viscosidad es 10.000 veces más grande que la inercia, por lo tanto, tienes que hacer algo que tenga una propulsión muy fuerte y que además sea continuo. En cuanto pare de nadar eso, no se va a mover, ¿vale? Bueno, pues hacer nanomáquinas o cosas que se muevan, ya en el 2016 ya le dieron el premio Nobel a estos tres señores, Ben Ferenczi, Stoddard y Sauvage, para hacer algo que yo siempre digo, porque no me voy a comparar con ellos, obviamente, pero si estuvieran aquí no veríais nada, porque lo que hacen es incluso más pequeño que lo que hacemos nosotros y necesitan un microscopio sumamente complejo para ver algo que se rota, ¿vale? Pero en la conversión esta de química en movimiento ya es de premio Nobel, ¿vale? Ahora, como ya llevo un ratillo hablando, voy a lanzar una pregunta. Sí, os he hablado de bacterias, os he hablado de movimiento, de copiar la naturaleza, ¿sí? Ahora vais a ver dos vídeos aquí. Yo creo que hace un poquito calor, ¿no? Sí, ¿no? Y la pregunta es, vamos a levantar la mano, ¿sí? No os preocupéis, todo el mundo falla, 70% falla. ¿Qué es un nanobot y qué es una bacteria? Hay dos vídeos.
Vamos a empezar con este. ¿Es un nanobot o es una bacteria? Un nanobot. Que levante la mano quien cree que es un nanobot, el de la izquierda. ¿Otros tímidos? Arriba, 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 arriba. Hay como 20 personas. O sea, las 90 siguientes dicen lo contrario o no dicen nada. No dicen nada. Vale, vamos otra vez. Y ahora, ¿quién dice que esto es un nanobot? ¿Y por qué, Óscar? ¿Por qué es un nanobot? ¿Sí? ¿Por qué? Por como... ¿Ahí lo puedo explicar? No, no. Mira. Yo creo que, no sé, que va como más dirigido que otros que lo hagas por libre. ¿Ese va más dirigido? Yo aquí veo más rectas, ahí bien. ¿No? ¿Alguien? ¿Pasamos? No. ¿Del fondo de la sala? ¿Hay algún inteligente por ahí? ¿Algún atrevido? No. Entonces, como mínimo, eso es lo que quería conseguir. Que no estuviera 100% claro. Que tengamos dudas y que os pueda confundir el hecho de ver dos vídeos y decir, no tengo ni idea, pero que se mueve más o menos parecido. ¿Vale? Entonces, lo que estáis viendo allí es un nanobot, es un hilo del tamaño de una bacteria que se mueve con una reacción química, con unas enzimas, que os explicaré a partir de ahora, ¿vale? Y que está en el libro Guinness de los récords como el jet más pequeño del mundo. ¿Vale? Y aquí la evidencia. ¿Sí? De hecho, son dos, fijáis. O sea, el que he dicho yo es el 2010 y el otro es el 2017, el que habéis visto es el último. Vale, esto. ¿Qué es lo que necesitamos para construir un nanobot? Necesitamos dos componentes mínimo. ¿Vale? Uno es un chasis, necesitamos una estructura, algo que se vaya a mover. Y una vez más vamos a copiar la naturaleza, miramos las células, las bacterias, los virus, y aquí tienen las escalas, más o menos los tamaños, y esto es lo que hacemos en el laboratorio. ¿Sí? Hacemos pequeñas pelotitas, tubos o esferas del tamaño de un virus, como os decía antes, que pueden tener incluso esa rugosidad, esa estructura externa. ¿Qué es lo siguiente que necesitamos para mover esta partícula? Un motor. Necesitamos motores de propulsión. Sí, hay muchos, aquí no voy a entrar en detalle, hay muchos tipos de propulsión, pero necesitamos esa reacción química que os explicaba, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esto, tanto en Japón como en Alemania, teníamos estos tubos. Son tubos que en la parte interna, la parte de dentro, tienen platino. Platino es un catalizador que cataliza una sola reacción, que es peróxido, que hace oxígeno y agua. Entonces, ese oxígeno se genera dentro, se acumula en burbujas y es lo que veis. Es como un chorro de burbujas que está impulsando. Esto nadie se lo metería en el cuerpo. Nos servía para otras aplicaciones, ¿vale? Pero esto primero son metales, segundo son muy grandes. Sí, esto sería 100 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Peróxido, el cual yo siempre contaba la anécdota que mi madre cuando yo era pequeño me daba una herida me decía que quiere una agua oxigenada, ¿no? O alcohol. Agua oxigenada, ¿por qué? Eso mismo, porque no pica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando le pongo el agua oxigenada? Salen burbujas. ¿Por qué salen burbujas? No, porque en el cuerpo tenemos, nuestras células tienen una enzima que se llama catalasa, que lo que hace es coge el peróxido y lo descompone en oxígeno y en agua. Exactamente lo mismo que hace el platino. ¿Vale? Siguiente, dijimos, eso era muy grande, ¿vale? Vamos a hacerlo más pequeñitos. Y aquí hace la misma reacción. Ponemos el platino del peróxido y el agua solo en una parte. Por eso le llaman Dios Janus, que es el dios de las dos caras. Aquí ya podemos empezar a hacerlo más pequeñito, ya vamos bien. Pero seguimos utilizando peróxido y platino, ¿vale? Algo hay que cambiarlo aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos recordamos de lo que acabo de explicar. Nuestro cuerpo tiene enzimas que pueden reaccionar con cualquier sustrato que haya ahí, cualquier componente químico. Dentro del cuerpo tenemos todas estas enzimas, ¿no? Podemos hacer algo que sea muy biocompatible y versátil. ¿Qué es lo que hago yo? Pues no me invento nada. Miro la literatura, casualmente cuando yo estaba acabando el doctorado, Feringa, que después, años más tarde del premio Nobel, cogió un nanotubo de carbono, le puso dos enzimas, glucosa oxidasa, coges la glucosa, generas peróxido, ya no lo tienes que poner,
el agua oxigenada lo coge la catalasa, que es lo que os decía yo antes, y genera burbujas. Ese es el chapucilla de nanomotores, nanorobots que hacían. O sea, no sé si lo veis, hay algo que hace burbujas, pero ahí se quedó, ¿vale? No va más. Yo cogí esta idea y la puse dentro de aquellos tubos. En lugar de hacer platino, pusimos estas enzimas, ¿vale? Hasta igualmente era grande, pero ahí teníamos un combustible, ¿no? Le damos dos componentes mismos, chasis y un motor, pero ese motor tiene que coger un combustible que sea biocompatible, ¿vale? Y todo esto lo podemos hacer también ahora con estas particulitas que tenemos, que son no tóxicas, que ya lo podemos meter dentro del cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que estáis viendo aquí son nanopartículas, micropartículas, nanotubos que se mueven con una reacción química, que es, solo va a haber una hoy, ¿eh? A partir de esa es ureasa. La ureasa coge la urea, la descompone y hace un flujo que hace que la partícula se mueva. ¿La urea dónde está? En la orina. ¿La orina dónde está? Y ahí llegaremos, ¿no? Ahora, esto ya es un poco para mí porque... ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Simplificamos mucho el método, que es cogemos, sintetizamos millones de nanopartículas, las metemos en un líquido que tiene esa enzima, todas se funcionalizan, todas tienen enzima alrededor, todas se van a mover, ¿vale? Y esto es totalmente biocompatible y no tiene ningún metal, eso es lo bueno. Y si lo veis, ¿no? Si no hay urea en la solución no se va a mover, si hay urea en la solución se va a mover por esta reacción química. Como no estabais entendiendo por qué se mueven, y nadie me lo va a preguntar, ¿verdad que no? No lo voy a explicar, lo dejamos para luego. Si alguien tiene la curiosidad me lo puede preguntar, me podéis parar en cualquier momento, porque es la slide que me salta. ¿Todo el mundo sabe por qué se mueven? Ahora, ni idea, ¿no? ¿Por qué se mueve? Vamos a ver aquí. Si yo tengo una esfera, o sea, la palabra clave es asimetría, ¿sí? Si yo tengo una pelota que tiene motores por todos lados, ¿qué va a pasar? Las fuerzas se compensan, ¿no? Va tanto para arriba, para abajo, y se compensan. Entonces, si yo tengo un tubo, como tenía antes, es asimétrico, porque dentro hay una reacción y fuera no. Por tanto, va a salir el chorro por un lado y se va a impulsar. Entonces, si yo esta esfera la hago asimétrica, quiere decir, la pongo, o lo del dios de las dos caras, que era antes, que le pongo aquí el motor y se impulsa para aquí, ¿vale? O lo hago parches, de forma que eso se descompense. Y eso es lo que conseguimos hacer aquí. Que ponemos todas estas moléculas alrededor, con microscopía vamos a ver que está de forma asimétrica, no vamos a ver el detalle, pero esto es lo que nos está pasando. ¿Ves? Se forman estos parches que hacen que esas fuerzas no se compensen, ¿sí? Y puedan moverse. Vale. ¿Qué queremos que hagan estos nanorobots? Pues otra vez más queremos no solo tener uno, sino copiar la naturaleza, ver esta inteligencia que es la naturaleza. ¿Sí? Cómo se puede mover de forma colectiva, cómo las bacterias invaden, cómo los espermas también llegan al óvulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Me gustan mucho estas hormiguitas, ¿sí? Las hormigas se pueden mover, hemos conseguido que se muevan. Ellas tienen que comunicarse, tienen que moverse y tienen que enviar señal entre ellas y con el medio, ¿sí? Y esto es lo que conseguimos hacer aquí también. Tiramos un montón de motores en un chip y sin tener que hacer nada, no controlamos el movimiento, ya ellas van a estar rotando en la dirección que nosotros queremos, porque saben interactuar con el medio. O sea, si yo tirara aquí pelotas que se movieran solas, sabrían cómo ir por aquí, porque interactúan con la superficie en la que están. Y de esto de alguna forma es lo que hacen las termitas y las hormigas. Es lo que le llaman stigmergy, que ellos lo que hacen es todas estas filas, ¿no? Luego cuando vemos las hormigas, es porque la primera está tirando hormonas en el suelo y la siguiente sensa, ¿no? Detecta esta hormona. Sí, por eso la típica gracia que si haces así, ¿no? Las hormigas se van por todos lados, porque no hay esa comunicación. Ellos sienten el medio, bueno, los robots también pueden sentir ese medio en el que están. Y lo que consiguen ellas también son cosas muy pequeñas, hacer cosas enormes, ¿no? Como todos esos son los nidos de las termitas. Y aquí esto es lo que vais a ver, ¿vale? Nosotros ya pasamos de ver motores o nanorobots que se mueven uno a uno, sino que tenemos que mirar un movimiento colectivo, millones y millones de nanorobots moviéndose en 3D, ¿vale? Es la que me salta. Un poco como la naturaleza, ¿no? Si miramos al cielo, ¿verdad? Vemos, ¿no? Toda esta bandada de esterninos que se mueven colectivamente, hay un montón de física detrás de cómo van a llegar y quién ordena todo esto. Y lo que vais a ver ahora es, espero que a mí me gusta comparar estas dos, es lo mismo pero a escala nanoscópica.
¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Millones y millones de nanorobots que lo estamos poniendo en urea de la orina de un ratón, que se está moviendo de forma colectiva sin nosotros que hacer nada. ¿Vale? ¿Y para qué lo utilizamos? Bueno, hay muchas aplicaciones. ¿Sí? Ahora vamos a hablar solo de cáncer de vejiga, tenemos aplicaciones en colon, en pulmón, tenemos aplicaciones en intestino, en el ojo, en articulaciones, en hacer infecciones bacterianas, en la piel, pero hoy solo me voy a centrar en vejiga porque tampoco me da tiempo a mucho más. Cáncer de vejiga es uno de los más comunes, está entre el 6 y el 7 en toda la población. El problema que tiene es el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Porque tiene una recurrencia enorme, o sea, debido a esto tiene una recurrencia enorme, 60-70%. ¿Sí? Quiere decir que tendremos que ir al hospital entre, bueno, si me habéis escuchado en la tele, muy pesado con esto, entre 6 y 14 veces, ¿no? Esto hace que sea el cáncer más caro de curar. Por suerte no es el más mortífero, pero sí que hace, bueno, que es caro, es tedioso, es muy pesado para los pacientes, ¿no? Entonces, si imaginamos que aquí dentro de la vejiga, podemos seguir el protocolo de la clínica e inyectar o administrar los nanorobots que se vayan moviendo y ayudar a este tratamiento, ¿no? ¿Qué resultados tenemos? Bueno, hemos hecho los primeros resultados en el laboratorio. Aquí lo que veis son células cancerígenas. Esto, lo que estáis viendo, son lo que llamamos esferoides, que son cientos de células que son como pequeños pólipos. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque hemos mirado cómo es el tumor, como el cáncer de vejiga, y son así, ¿no? Son esferoides, son organoides, son cosas tridimensionales, son cosas en 2D. Pero ya hemos publicado varios artículos en los que demostramos un transporte eficiente y específico, que va específicamente allá a la célula. Os mostraré nada, una slide de cada uno, una diapositiva, para no ver mucho la ciencia, ¿no? Estos son esferoides, insisto, de cáncer de vejiga, cientos de células, aquí no hay urea en el medio, hemos inyectado nanorobots, que serían los puntitos rojos que tenéis que ver, pero no lo veis, ¿verdad que no? No se ve nada. Por lo tanto, quiere decir que dentro del esferoide no han entrado, ¿vale? Pero en cambio, si hay, porque no llegan, si hay un poco de urea, 40 milimolar, y dentro de la vejiga tenemos unas 7-8 veces más que eso, de combustible, o sea, hay suficiente, ahora sí que vemos rojo, ¿no? Vemos nanorobots que han conseguido entrar dentro del esferoide. Esto quiere decir que hay un aumento de 14 veces la internalización, pero es que además si este anticuerpo que ayuda a llevar ahí es terapéutico, paramos la progresión celular a tumoral en un 40%. Y esto nos dio pie a decir, vale, ahora podemos pedir protocolos éticos y hacer ensayos con animales. Hicimos unos 60 ensayos con animales para ver por primera vez nanopartículas o nanobots moviéndose dentro de un animal, que esto no se había hecho nunca, ¿vale? Con técnicas de imagen como sería el PET. ¿Cómo lo hacemos? Pues, les digo, como se trata a los pacientes, pero mejor, ¿no? Porque a un paciente, ¿cómo se trata? Te estiran en la camilla durante 2 horas, te inyectan con una cánula, ¿no? el tratamiento y, bueno, aquí porque no he bebido ahora, pero normalmente siempre bebo antes, porque si ves, la vejiga no va a estar llena, ¿no? Pues cuando te inyectan cualquier cosa que te inyecten, si eso no se mueve, por gravedad va a bajar, ¿no? Entonces, ¿qué le piden al paciente? Cada media hora rote y rote, ¿vale? Para mejorar y para asegurarse que al menos ha tocado todas las paredes. Si tuviéramos algo que al inyectarlo aquí se va moviendo, ¿no? Se mueve por todo el volumen, pues sería más eficiente y es lo que intentamos hacer. Y aquí es lo que vamos a ver. Eso espero. Sí, vale. Aquí lo que hacemos es, como es PET, es con un marcaje con isótopos, ¿no? Marcamos los nanorobots y lo que vais a ver en rojo, se está pasando, en rojo, lo que vemos es la nube de nanorobots que se están moviendo, ¿vale? Entonces, en cualquier otro caso que no sea este, ¿vale? Que son los nanorobots que se están moviendo en la vejiga, fijaos que se acumulan en un punto solo, ¿no? Ahora lo veis otra vez. Y en el nuestro, que tenemos con urea, ¿vale? El nanobot va a estar tocando todas las paredes. O sea, esto demuestra que este movimiento es muy eficaz. Estas imágenes no nos demuestran nada más que eso, pero que a mí me encantan y lo tengo que poner, porque esto es la vejiga visto de 3 puntos diferentes, longitudinal, transversal, axial. Lo ves de cualquier forma, el momento inicial y a los 45 minutos. Y durante todo este tiempo, durante 45 minutos, está tomando, cada tantos segundos está tomando una imagen
y hemos visto que en todo momento la vejiga, las paredes de la vejiga están siendo tocadas por esta nube de nanobots, ¿vale? En cambio los otros controles no. Si os fijáis, ¿veis? Aquí ya está por abajo, a los 45 minutos, y aquí se ha acumulado en un lugar. Por lo tanto, esto lo publicamos hace ya 3 años, era, como decía, la primera vez, y creo que esto fue... Por primera vez han observado como millones de nanorobots nadan dentro del organismo de ratones vivos. Lo hemos tenido en el equipo de investigación del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, que ha Es lo mismo que os he dicho, pero de otras palabras, y así también. gran avance en el tratamiento de tumores, como por ejemplo el de vejiga. Son millones de nanorobots en la minúscula vejiga de un roedor vivo. Este equipo de investigación ha logrado Ese poquito por laboratorio primera también. vez. Van a mover el líquido, el flujo, de forma que todo lo que está dentro de la vejiga está en continuo movimiento. Y esto nos puede servir para tratar tumores de cáncer de vejiga de forma muy eficiente, porque van a llegar a las paredes, todo el conjunto de la vejiga. Unos movimientos que permiten que el tratamiento alcance todas las zonas. La la quimioterapia la inyectan, normalmente puede precipitar, llegar a un lado solo, a lo mejor no han atacado la otra parte de la vejiga donde sigue creciendo el tumor, ¿no? A pesar de ser artificial, el enjambre de nanorobots parece estar vivo. Realizan movimientos colectivos parecidos a los patrones que siguen los bancos de peces o al de las bandadas de pájaros. Está fascinado, ¿no? Porque hasta ahora se había visto cómo un pequeño nanorobot se podía mover, pero no sabíamos ni habíamos visto qué pasaba cuando pones miles o millones de ellos juntos, ¿no? ¿Cómo puede ser que el movimiento de uno afecta al movimiento del otro y todos juntos vayan haciendo, ¿no? estas ondas? Un hallazgo que puede ser muy prometedor en el diagnóstico y cura de tumores, especialmente el de vejiga, pero también el de mama o el de pulmón. En unos 4 años podría aplicarse en personas. Bueno, y eso fue durante la pandemia, ¿no? Pero eso te da igual, te da pie a poder decir, vale, vamos a ahora generar este tumor, ¿sí? Porque ahí no había tumores, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es esto, es tener un modelo animal, inyectamos en el ratón las células de cáncer de vejiga, de ratón en ratón, ¿vale? Vemos cómo se forma el tumor por resonancia, administramos los nanobots y vemos qué pasa si se acumula o no. Y esta es la historia que os decía. Si hubiera aceptado venir en noviembre nos hubiera podido explicar esto, y ahora yo creo que está muy chulo que haya podido venir ahora, ¿no? Porque realmente ahí lo que estáis viendo, la parte de arriba, es un poco complejo, pero vamos a ir paso a paso. Es un control donde tenemos vejigas. Vale. Okay. Out. Tenemos la vejiga en amarillo, ¿sí? Y aquí en rojo vais a ver, este círculo está marcando el tumor, ¿vale? Estos son dos grupos de control, no hace falta que nos fijemos mucho. Fijaos que, bueno, en el control no hay tumor, leemos allí, estos son resonancias, y esto ya es el PET, por marcaje de isótopo radioactivo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Esta mancha, esta acumulación, ¿vale? Está aquí mucho más acentuada que en todos los demás casos, ¿no? Es decir, que cuando le ponemos los nanorobots con urea dentro de la vejiga, se van a acumular justamente ahí. Y esto es lo que nos marca, como igual cuando fuera al hospital, ¿no? Te tumban en la camilla, te ponen el equipo de PET o el TAC o cualquier de estos que tienen marcaje. Pero aquí, esto lo pasamos al otro lado y esta técnica lo que nos permite es cuantificar. Y lo que nos está diciendo es que no hay diferencias en cualquier control, ¿vale? Pero hay una diferencia enorme de acumulación de señal dentro del tumor, ¿vale? Esto para empezar ya era muy bueno, pero no era suficiente, y en este trabajo que se ha publicado en la revista más importante de nanotecnología, que es Nature Nanotech, hemos hecho 6 técnicas diferentes. He enviado los nanorobots a 5 laboratorios diferentes de diferentes centros de España. Cada uno lo ha analizado y el resultado ha sido el mismo, es lo que me da mayor tranquilidad. Y otra forma ha sido, una cosa es in vivo y otra cosa es después de hacer el tratamiento. Hemos sacado la vejiga, esto se hizo el País Vasco, lo hemos enviado aquí a Barcelona, y con esta técnica, que es, para mí es fascinante, es coger la vejiga y con imagen, con microscopía, va haciendo secciones y va entrando dentro de la vejiga y va saliendo. Depende, fue como... Se acabó, ¿no? No. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En amarillo veis
Cada puntito es un nanorobot. O sea, esta técnica es fascinante. Antes solo veíamos una mancha y ahora vemos nanopartículas individuales. Y todo esto que es más gris, esto es la vejiga, la parte azul, este que está entrando aquí, en turquesa, o esta parte de aquí, ¿veis? Este es el tejido sano, es el uroterio, ¿vale? Tejido muscular. La parte de la izquierda es el tumor, ¿vale? Y aquí con técnicas de semi-inteligencia artificial, es una cuantificación un poco compleja, podemos detectar que aquí no hay nanorobots, en cambio el rojo sí y el amarillo también. ¿Vale? Esta es una primera imagen. Después analizamos y vimos que podíamos penetrar en toda la profundidad. Sí, aquello que os decía en 2015, que lo de las cebollas, que yo estaba explicando que había que penetrar, pues 9 años más tarde conseguimos demostrar por técnicas que sí, que los nanorobots realmente pueden penetrar ahí, ¿no? Entonces, a ver si exacto, este vídeo está un poco más calmado que el otro. Esta es otra vejiga en la que igual, ¿veis? Esto es como una... A ver si sale en la portada de la revista, porque yo le llamo el aguacate, es como medio aguacate que lo puedes ir cortando, ¿vale? Veis el tejido sano y el tejido tumoral. Que el tejido tumoral del cáncer de vejiga lo que tiene es que es como una esponja. Lo que ha hecho ha sido romper esa pared del uroterio que es súper rígida, donde los nanorobots no pueden penetrar, y hace exactamente como si fuera un coral. ¿Vale? Y esto lo que permite es que cuando los nanorobots van llegando, que es todo esto, ¿veis? Ahora van a ir apareciendo todos los nanorobots que están justamente y solamente, de hecho el 95% están ahí y el menos del 5% está en la pared sana. Como es esto que es como una esponja, el nanorobot no solo llega, sino cuando llega, lo que hace la ureasa es coger la urea y cambiarlo a amonio y CO2. Eso sube el pH. Y al subir el pH, esto es lo mismo que hace el Helicobacter pylori para invadirnos, que es la otra slide que me he saltado antes, que es la necesitaba ahora, que era para explicar que esa subida de pH cambia la viscosidad, lo hace más líquido. Entonces, primero, gracias a la porosidad del tumor, y segundo, gracias a la reacción esta de la enzima, la ureasa, que la utilizamos para propulsarse, pero también para penetrar aquí, podemos hacer microporos, más agujeros, y poder penetrar. Es la cantidad de nanorobots que tenemos en esa parte, y la otra parte es casi indetectable. Vale, pues esto, vale, ahora ya llega ahí, se acumula. Ahora vamos a tratar algo, ¿no? Vamos a llevar un fármaco. Primer caso de ejemplo, hemos puesto, en el nanorobot hemos puesto un isótopo que es iodo-131, que es para radioterapia. Pero radioterapia localizada. ¿Sí? Solo va a emitir donde está. ¿Sí? De hecho son unas micras muy pequeñas, ¿no? Entonces, todo este gráfico complejo es más o menos lo mismo que antes. Tenemos la vejiga, ahora tenemos el tumor, antes de tratarlo y después de tratarlo, ¿vale? Si lo tratamos con, si veis aquí, bajas dosis, ¿sí? Lo que conseguimos es parar, aquí tenéis antes del tratamiento y después del tratamiento. Si yo no trato el tumor, ¿qué hace? Crece, ¿vale? Si tengo, sin radioterapia va a seguir creciendo. Con poca dosis de material radioactivo, lo que voy a conseguir es que el tumor pare de crecer. Bajas dosis quiere decir 50 veces menor que lo que se utiliza para el cáncer de tiroides en humanos. Esa es la referencia que hemos cogido. Y alta dosis, 5 veces menor que lo que utilizamos en radioterapia en cáncer de tiroides. ¿Vale? O sea, igualmente, aunque sea alta, sigue siendo baja para nosotros. Entonces, hemos conseguido por primera vez parar la progresión del tumor. Y lo siguiente es que hemos conseguido bajar con altas dosis hasta el 93% el tamaño del tumor. Lo hemos reducido. Con una sola dosis. Ahí, como hay mucho profe aquí, os acordaréis, ¿cuántas veces he dicho que va la gente al hospital? De 6 a 14. Con una sola dosis bajamos el 93%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el problema es la recurrencia, ¿vale? Es que el tumor vuelve a crecer, ¿sí? ¿Por qué pasa? Pues no se trata bien, pero aquí tampoco sabemos ahora mismo, que es lo que nos queda en el aire, es ver qué pasaría con estos animales después. Entonces lo que estamos haciendo todo este mes, entre febrero y marzo, es hacer todo este estudio de múltiples dosis, que es hacer una inyección cada 2 días y ver a la semana, o a las 2 semanas, o a las 4 semanas, qué pasa con el tumor, si sigue creciendo o no. Esperemos que no, pero no os puedo decir nada más ahí ahora. Y entonces esto, bueno, aquí es que creo que es muy ajustado en el tiempo, ¿no? El 15 de enero publicamos este artículo. Para mí, otra cosa es que, como ves,
es un trabajo de equipo, o sea, son 20 personas que están, este es el artículo que tengo con más publicaciones, con más coautores, creo que hay 9, creo que veis, este es el número de instituciones, del 1 al 9, hay 9 centros involucrados aquí y 3 tesis doctorales, o sea que es muchísimo tiempo para lo que, y mucho trabajo lo que conlleva, y bueno, también contentísimo de todo. Esto es un poco de nuestra página web, de toda la aparición en los medios que ha tenido, que ha sido muy, muy impactante. Unos años antes había salido esto, que ya es lo último y aquí acabo. En la revista Nature sacó un artículo diciendo, ostras, estos robots de la ciencia ficción ya empiezan a tener sentido, ¿no? Y ya van más allá de la ciencia ficción y están acercando a la realidad. Y esto, fijaos que es 1 año y medio antes, o 2 años antes de que publicamos este artículo, o sea que también ahora lo que está pasando el día de hoy es que en Hollywood está saliendo una película, una documental en el que muchos de los players que se llaman del campo nanorobots aparecemos ahí, y si queréis ya la pasaré, creo que a partir de la semana que viene que ya la puedo pasar. A ver si ya ha recibido 3 premios ese documental, está muy chulo porque hace toda esta controversia, ¿no? De los nanorobots son buenos, son malos, éticamente correcto, etcétera, etcétera. Bueno, y ya para acabar, Ingrid, ya acaba. Ya está, bueno, un poco el sueño es esto, ¿no? Es aquel 0,7% que os decía al inicio, esa eficiencia es conseguir, ¿no? que aumente al 1, al 10, al 20%, y ojalá esto pueda ayudar. Si alguien nos dice que vamos a curar el cáncer, miente. ¿Vale? No lo vamos a hacer, porque primero yo no he hecho farmacia, no hacemos nuevos fármacos, lo que utilizamos, creo que ese mensaje quiero que quede muy claro, son vehículos para mejorar el transporte de fármacos. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que podemos mejorar es la eficiencia. Ahora, hay fármacos que están ahí, que por ejemplo, el que nosotros estamos poniendo en los nanorobots, está yendo por vía sanguínea, intravenosa, aprobado por la FDA, por la EMA, y en el prospecto dice que causa el 35% de los pacientes tienen desprendimiento de retina. Aún así, está aceptado y está ahí fuera. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir? Mejorar esta eficiencia, reducir efectos secundarios, que vaya directamente donde tiene que ir y que no vaya por todos sitios, ¿no? Y para esto, pues he tenido que montar una empresa, porque si no, esto es lo más triste de todo. Tengo una patente que ha estado en septiembre del año pasado aprobada por la Oficina Europea de Patentes. Hay otras 7 patentes que se han perdido y yo no quería que esta, que es la primera vez en la historia de mi instituto que se acepta sin ninguna sola crítica, que se pierda. Entonces mi instituto me dice, bueno, no hay dinero, los fondos públicos no aceptan seguir pagando una patente, no puedes ir a fases nacionales, por lo tanto se va a perder, a menos que encuentres a alguien que ponga dinero para ello. Y el vehículo, utilizando otra vez más el juego del transporte, pues el vehículo para que esto pase es crear una empresa. Y entonces hace un año la cofundé con un equipazo, que era un equipazo, pero hemos tenido que cambiar, y desde hace un mes tengo que ser CEO y CSO y fundador, y contratamos a Marta, que empezó hace unas semanas. Ayer mismo nos dijeron que Marta Bell ya tenemos la primera doctoranda industrial, y tengo un postdoc en mi grupo que ha pedido una beca para venir a nuestro grupo también. Y tenemos un equipo pues brillante, o sea, Drug Development tiene el director de Mirai Ferrer Salvat durante más de 20 años, Isaac Cabezas, no sé si os suena PAC o suena Ola Luz, pues era el CFO, el jefe de finanzas de Ola Luz y el jefe de finanzas PAC. ¿De cómo puede sonar? Cuando compras por Amazon, ¿no? Que antes era, te lo traigo mañana o te lo traigo pasado mañana, hubo una época que te decía, te la llevo mañana de 9 a 11. ¿Sí? Pues su empresa era la que conseguía hacer esto, ¿no? Y después Daniel Oliver, bueno, tiene el fondo de inversión de crowdfunding más grande que hay, número 3 de biotecnología en Europa ahora mismo. Crowdfunding, ¿qué quiere decir? Que si el mes que viene, que vamos a empezar una ronda, necesitáramos dinero, la podríamos poner en su fondo que se llama Capital Share, y entonces abriría a todo el mundo. Entonces desde 5 euros todo el mundo puede poner dinero en este proyecto como muchos otros proyectos, ¿vale? Pero lo que pasa es que como necesitamos 20 millones para llegar a ensayos clínicos, no voy a pasar el sombrerito por aquí y ya iré a picar mañana en el mobile a un par de inversores y intentar hacer algo, que es lo que tengo que hacer mañana a las 9 de la mañana.
¿Vale? Entonces después otra cosa es también rodearte de consejeros y de gente experta en oncología y en partículas. Bueno, y con esto acabo ya lo que decía. Es un poco este viaje alucinante, ¿no? Parece ser que empezó hace 50, 60 años, ¿no? Tanto con el libro, con estas charlas inspiradoras. No fue hasta los 90 que estos tres señores, que yo quería traer una conferencia, pero este señor me dijo ayer que no podía venir porque ya empieza a ser un poco mayor y bueno, pero son top, que empezaron a trabajar en los 90 en motores moleculares y en 2016 el premio Nobel, o sea, ya ves, después de 30 años. En 2004 el primer nanomotor catalítico apareció y por eso organizo este año la conferencia, que es el 20 aniversario, que es en el Cosmocasa, y si hago alguna charla pública, porque vamos a hacer una sesión pública, os aviso si queréis. Y bueno, no fue hasta 2023-2024 donde empezamos a hacer los nanobots tratando tumores. Tengo que agradecer muchísimo al Dream Team, que es toda esta gente que ha estado trabajando en estos dos periodos de EBEC. Igual que las enzimas catalizan muy rápido, los estudiantes también vienen y se van muy rápido, y de hecho esta foto, que es del año pasado, quedan 5 personas y eso también lleva un trabajo enorme, ¿no? El talento que viene y se va, ir contratándolos y manteniéndolos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos. Creo que él me dijo que había 15 minutos de preguntas. Yo tengo hasta mañana a las 9. ¿Sí? Te explico como los pósteres esto, ¿no? Tenemos que hacer capas que le das un estrés de la escala nanoscópica de 1 a 5 nanómetros, los estiras, sueltas una parte abajo y eso se enrolla, ¿no? Así lo hacíamos, eran capas y capas. O sea, tenía mucha tela eso. Tiene mucha historia y eso se desarrollaba en Alemania. Pero ¿qué es lo que vi? Que esto van a ser muy grandes, son materiales no compatibles con el cuerpo humano y tenemos que cambiar la estructura, ¿no? Pues van mirando el campo de la nanomedicina y dicen, si todos son pelotitas, vamos a hacer pelotitas. ¿Sí? Pero pelotitas que puedas poner fármaco, pelotitas que sean biocompatibles, y eso es pura y dura química. Sí. Jo et volia preguntar, el moviment aquest col·lectiu que dius, però continua sent aleatori, no? Simplement la interacció de milions i milions de nanorobots fan aquests moviments que tenen com síncrons, però són aleatoris. Són aleatoris amb aquesta asimetria que tenen que fa que es moguin, ¿no? Sí, hay dos cosas. El movimiento de una partícula, si yo pongo aquí una cosa que se empieza a mover, ahí ya también hay mucha física detrás, ¿sí? Pero después, imaginaos que todos nosotros nos podemos mover a la vez. Y nos decimos, levantémonos y vamos a empezar a la vez, ¿no? Exacto, habrá unas interacciones entre nosotros que evitará o no que nos choquemos, que nos hará que vayamos en una dirección o en la otra, ¿no? Y hay diferentes métodos de guiarlos, ¿sí? Una forma es que en esa semilla que le decía el señor, tú pongas material magnético, por lo tanto, tú tienes un core que se llama un core magnético y después tienes todo lo demás alrededor y con un imán tú podrías controlarlo. Però en el cas dels ratolins així, és els ions, la forma col·lectiva que es mouen. Sí. I que no ho he entès molt bé. El fet que es concentri és perquè tenir aquest material porós, quan entren ja es queden com per allà i per això no s'enganxen a la... No, el hecho, eso también nos llevó 6 meses a sacar una hipótesis y tener tejido humano de las biopsias para entender toda esa estructura. Es porque si el nanobot se va a mover, como dice, de forma aleatoria, cuando choca el urotelio, que es como esta pared, va a rebotar, ¿vale? Cuando llega casualmente, por estadística, ¿no? La probabilidad llega al tejido ese que te digo que es como una esponja, que es el tumor, puede llegar ahí y se va a enganchar, ¿vale? Pero después esta reacción química de la urea con la ureasa, lo que explicaba antes, ¿no? Cambia pH, cambia la viscosidad y le permite entrar. Per què s'enganxa? ¿Por qué se engancha dónde? Sí, En la tu has pared. dit en el broteli no s'enganxa, però en el del tumor... Por esa misma naturaleza de la matriz extracelular que se llama, ¿sí? Porque después alrededor tiene es como un gel, tiene una matrigel alrededor y hay adhesión física, sí. És que havia estat treballant amb els alumnes i els vaig fer, vam llegir l'article aquest que s'havia publicat, no? I vaig posar una pregunta de dir, mouen de manera dirigida o aleatòria? Jo tenia clar que era aleatòria. I llavors, quan ell va contestar no dirigida perquè es concentren, no vaig saber perquè tampoc tenia prou informació i per això tu... Bueno, la pregunta tiene un poco malicia también, ¿eh? Porque es complicado. ¿Qué es dirigido y qué no es dirigido? ¿No? Pero que yo pensaba, clar, no es tan...
No, es física, es física. Yo veía que podía propulsar, pero digo, dividirlo, pero claro, no le iba a saber explicar para qué cosas, me la dañaron sin mezclar y No, pero que está muy bien, porque es cierto, ¿no? Si no tuvieras esa textura diferente, no tendría por qué entrar. De hecho, por eso mismo, una vez más, el cáncer de vejiga nos va de perlas como modelo. Porque muchos otros tumores es al revés, por eso me costó tanto, porque tenemos expertos en cáncer en nuestro instituto y dicen, no, es que un tumor normalmente es mucho más rígido que un tejido sano, pero en este caso es al revés. Sí, es al revés. Pero para otros lugares también nos va muy bien, por ejemplo, lo que digo, estamos haciendo ensayos con el Vallebron en un cáncer del peritoneo que es metástasis del colon. Entonces el colon va a la célula y al peritoneo y se te pone una barriga así hasta 5 kilos de moco. 5 kilos puedes sacar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho fármaco que pongas, eso no va a penetrar. Ya que hemos conseguido con esos de catalasa, bueno, que no puedo decir mucho, pero nadie lo va a hacer, ¿no? No, con la catalasa generas oxígeno y esas burbujas de oxígeno también perforan y hemos visto en ratones que tiene efecto mucolítico además de transportar el fármaco. Entonces, por primera vez, estos que trabajan en esta enfermedad rara han visto que podemos penetrar o que pueden llevar el fármaco, ¿no? Entonces hay diferentes contextos, ¿no? En la rodilla también, el líquido sinovial conseguimos que se pueda mover y estamos con el doctor Cugat y todo su equipo haciendo ensayos de factores de crecimiento en ratas, y siempre me confundo, no sé si son cabras o ovejas, pobre Dios, pero son cabras o ovejas. O sea, hay diferentes lugares, ¿no? ¿Sería aplicable a otras enfermedades? Como por ejemplo el VIH. No, aquí lo que... O sea, primero es qué es lo que queremos llevar y dónde lo queremos llevar. Entonces, aquí la aplicación más fácil que tiene es lugares donde no llegan los fármacos. ¿Dónde no llegan? En lugares muy viscosos, ¿vale? Por ejemplo, la rodilla, articulaciones, artritis y artrosis. Lugares donde hay un hueco, cáncer de pulmón. Perdón. En el ojo, por ejemplo, tienes una matriz muy viscosa, ahí sí, todo esto, ¿sí? Pero la sangre no deja de ser un poco viscosa también. Sí, la sangre es viscosa y puede ser, sí, dependiendo de la temperatura. No, pero yo lo que quiero evitar siempre, porque hace 3 o 4 años hablaba mucho del viaje alucinante, del torniquete sanguíneo, y para nosotros no tiene sentido, porque habéis visto este movimiento. O sea, este movimiento, esa escala nanoscópica, no podemos combatir con el flujo sanguíneo. O sea, que podamos hacer algo para el VIH en algún momento, sí, pero no hace falta que sea un nanomotor, puede ser una nanopartícula. ¿Vale? Si hay algún lugar donde ese fármaco no llega, entonces sí. Una pregunta, perquè feu servir el mètode aquest amb el ureasa i pregunto per altres, per exemple per l'estoma, també us estudien coses diferents o també s'utilitza aquesta metodologia? Bueno, el estómago, el problema que tiene es el pH. Entonces ya tienes que hacer nanopartículas que no se degraden a pH 2, 3 o por ahí. Entonces sí que hay un competidor que ha hecho algún trabajo generando burbujas dentro de otro tipo, con hidrógeno, por ejemplo, para neutralizar pHs aquí, pero no es nuestra principal indicación. Però s'està estudiant d'alguna altra manera. Bueno, ahí es lo que te digo, hay un grupo en Estados Unidos, San Diego, que sí que está haciendo, o hizo hace un tiempo, pero las partículas son muy complejas, porque, o sea, a nivel de laboratorio sí. Pues yo estoy viendo ahora los 2 puntos, ¿no? Cuando hablas con agencias regulatorias, te dicen, tienes 3 cosas, tienes la partícula, la enzima y lo otro, ¿no? Y el fármaco. Eso ya es muy complejo, y esto nos va a costar muchos millones. Aún así tú ves, si me preguntas, ¿está haciendo? Sí, pero que tengan sentido, no. Porque estoy viendo que hay unas nanopartículas que tienen 7 tipos de materiales que nunca van a llegar al mercado. Entonces, ahí está lo bueno de tener un pie en cada lado que vamos viendo. Ahora, el problema lo tienen los chavales de mi grupo, que ahora ya cualquier cosa que hagamos no es porque sí, sino que ahora tiene, o por curiosidad, sino que tiene que tener una idea muy clara y que eso pueda llegar después en el futuro. Entonces, para el estómago no te sé decir ahora mismo. Bueno, he dicho de estómago, pero... Ah, vale, no, general. No, sí, hay muchas cosas que se están haciendo. Sí, hay muchas cosas que se están haciendo por ahí. Sobre todo a nivel de piel,
En vejiga hay 3 grupos ahora, uno en Corea, uno en China. Del GI tract, que se llama el intestino, toda la parte digestiva, ahí sí que hay un par de grupos que están haciendo cosas. Y en el ojo se empezó a hacer cosas, pero los grupos lo dejaron porque ponían material magnético. Pero hay cosillas por ahí. Los nanorobots, después de hacer su función, ¿dónde van a parar? Esto es muy común, muy buena pregunta, ¿no? Vamos a la vejiga. Entonces, lo que hemos visto es, como podemos seguirlo por todo el cuerpo, hemos visto que no hay ni un nanorobot que se vaya por otra parte después de administrar la vejiga. O sea, siempre se queda en la vejiga. De lo que detectamos en la vejiga, que no ha orinado, porque como se hace es, tienes el ratón, la administras, lo dejas trabajar ahí, y después, ¿qué pasa? Todos vamos al baño, ¿no? El ratón también tiene que orinar, entonces va a sacar, y de lo que le quede, ¿vale? El 95% está en el tumor, que ya está bien, es donde tiene que estar, porque va a ir matando las células y se va a ir liberando con las células y con la orina. Pero ahí la clave justamente era ver que no atravesaba el urotelio, que no atravesaba por todo el cuerpo, y no pasa. Entonces, en este caso la vejiga. Si vamos al tema que os decía, la rodilla o en el ojo, claro, pues estas partículas que estaba explicando aquí no las podemos poner porque no se degradan antes de un mes. Entonces, claro, que un futbolista puede correr al día siguiente muy bien, pero si después le da, ¿no?, se le forma un quiste o algo, pues no va bien. Entonces, las partículas que utilizamos ahora son poliméricas, son biodegradables. Entonces, esa pregunta que muy bien haces, pues no nos preocupará de aquí a unos meses, ¿no? Claro, en el ojo tampoco quieres poner una partícula sílica, porque tendrías como arenilla, ¿no? Porque sílica es de hecho arena o cristal o diferentes, ¿no?, diferentes tipos de materiales, diferentes compuestos, ¿no? Pero la idea es hacerlo degradable totalmente. Alguna pregunta més? Nos has dejado impresionados, ¿sabes? Ya veo que aquí está pegada a la silla sin casi poderse mover. Ahí hay una pregunta. ¿El fármaco está absorbido en la propia partícula o cómo lo transportas? O sea, tú tienes la partícula que se mueve y ¿cómo le pones el fármaco a la partícula? ¿Con absorción? Tenemos 2 tipos de partículas, una que tienen poros, como si fuera una pelota de golf, pero con agujeros. Y entonces lo que hacemos, primero preparamos la partícula, después lo metemos en un líquido donde está el fármaco y eso entra en el poro, si cabe, porque hay fármacos que no caben, ¿no? Entonces hay que jugar con la química también de la superficie. Ese es un tipo de partícula. Otro tipo de partícula que estamos utilizando, esta polimérica que decía antes, es en la misma formulación cuando estamos haciéndola, si es hidrofóbico o hidrofílico el fármaco, pues ahí se queda atrapado, ¿vale? Y hay otro tipo, por ejemplo, estamos también liberando material genético para terapia génica, que eso lo hacemos en la parte de fuera. ¿Qué es lo que yo querría? Pues lo que quiere es que esté atrapado dentro de la partícula, para que no se vaya liberando por ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere mi patente? Que esté en la superficie, porque eso es lo que hemos protegido. Entonces lo que estamos trabajando ahora es tener un anticuerpo, que ahí le veía en la pregunta de antes, que no es tan mala, porque se utiliza el anticuerpo para dirigir, pero no para dirigir de aquí a allí, sino dirigir cuando estoy cerca de la célula, para engancharse. Entonces estamos trabajando ahora con una empresa que tiene un anticuerpo que lo vamos a enganchar a la superficie, que nos dirige y además es terapéutico. Y entonces eso es lo ideal. Pero dependerá, la pregunta te la podría volver al revés, depende del fármaco, depende de la naturaleza, de la química. Pero bueno, química fácil. Es una de fresa. Lo que es, tú has dicho al principio de todo de que te has tenido que ir al extranjero porque aquí no te daban la beca ni nada de esto, ¿no? Entonces, digamos, la financiación, digamos, cuando el Estado da becas o lo que sea, tú estudias algo, como físico, químico, lo que sea, ¿no? Pero claro, tú cuando encuentras algo importante, si no lo desarrollas como empresa, eso se pierde, ¿no? Lo que decías antes de las patentes, que has perdido las patentes, ¿no? Entonces, tú no puedes reclamar, ahora es una empresa privada. El Estado no te da dinero, ni puedes pedir dinero al Estado, ni a la Generalitat, ni a ningún sitio. A ver, bueno, muchas cosas mezcladas, ¿no?
O sea, No, lo que refiero es que es eso, sí, ¿no? primero, Porque, digamos, parece una cosa interesante, que es una cosa de futuro, que sí, sí, sí. pero si, digamos, se muere que viene todo un americano y se queda con la patente, si no se desarrolla, ¿sabes? Bueno, a ver, varias a cosas. nivel de Estado, es decir, dices, no vivir solo de aquí de bares y de hoteles, ¿no? La tecnología, el que se Las patentes mantenerlas cuesta mucho dinero, ¿vale? Yo creo que este año más o menos hemos gastado unos 50.000 euros en mi empresa, solo este año manteniéndolo con abogados y todo. Y eso es algo que el Estado no puede permitirse, es lo que nos han dicho, sea muy buena o muy mala la patente. Entonces, sí, la Generalitat ahora nos ha dado, creo que son 70.000 euros para la empresa, nada más. Necesito 20 millones para el primer ensayo en humanos, o sea, no es nada, ¿no? Siguiente, irte al extranjero o no irte al extranjero, eso no tiene nada que ver con la patente, pero bueno, que igual si viene alguien del extranjero y quiere comprar la patente, que la compre. O sea, si a mí viene alguien y me compra la patente... No, porque me vengo a referir que al final parece que siempre que estudie, que tiene estudios, al final se tiene que ir fuera, porque aquí en España no puede desarrollar nada. Bueno, yo también, hace 6 o 7 años decía, si es por decisión propia, da igual. O sea, realmente ahora mismo, pues yo sí que a nivel personal, a nivel de experiencia personal, a la gente de mi grupo les aconsejo que se vayan. Sí. Pero realmente hay muchas veces de que el laboratorio de al lado, en el laboratorio de al lado aprenderían mucho más que yéndose a cualquier lugar. O sea, ahí se no. Y eso sí que están cambiando un poco las tendencias a nivel de becas. ¿Sí? Ahora mismo, o sea, antes no, ya hasta casi ahora, o sea, para que te dé una beca de retorno tienes que haber estado 2 años mínimo en el extranjero, ¿no? Y es un requisito mínimo. La beca esa de retorno no le sirve para montar, digamos, una empresa y que todo tiene. Pero es que somos 15 empresas en Cataluña, de que salimos del centro de investigación. ¿Cómo te creas que cada investigador monta una empresa? No es, y no siempre una empresa es el único camino. Puede venir Pfizer, puede venir Johnson & Johnson y no puede comprar la patente y que ellos la exploten. Esa es otra vía. Nosotros lo que queremos hacer es que nos hemos hablado con Johnson & Johnson, hemos hablado con Pfizer, hemos hablado con Merck, con toda esta gente y nos han dicho, es que es muy early, es muy temprano. Entonces creo la empresa para empujar esta tecnología y que realmente de aquí 4 años se crean que esto vale. ¿Vale? Entonces aquí es el esfuerzo inhumano que es el que tenemos que hacer. Es conseguir dinero, picar piedra y además seguir haciendo, picar puertas y además seguir haciendo la piedra en laboratorio para que esa ciencia avance y convencer a los otros. Si tuviéramos una tecnología tan avanzada que me voy a Estados Unidos y la vendo, pues sí, es chicha española, ¿no? Que te vas para allí, es que no tiene nada malo. Aquí tampoco están todas las empresas por la labor, por invertir. Ese es el problema que tenemos, que las empresas de aquí no invierten en la ciencia. Que las grandes multinacionales lo tienen en Suiza, lo tienen en Alemania, lo tienen en Estados Unidos, no en España. Y mira que aquí la mano de obra es barata, ¿no? No, del Estado... Sí, lo que sí que está habiendo un cambio de tendencia, ¿vale? Está, por ejemplo, la Comisión, el Consejo Europeo, antes sobre la ciencia y ahora es de innovación también, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad, podemos levantar un par de millones de fondos públicos de Europa. De España, España no tiene ningún programa de estos, pero por ejemplo la Asociación Española contra el Cáncer sí que ha lanzado un nuevo programa para empresas, para innovación, para que esto no se pierda. Pero estos son fundaciones privadas. La Caixa, como veis aquí los logos, por ejemplo, el Caixa Impulse es un programa de impulsar la ciencia a la transferencia. El BBVA también nos puso dinero, o sea, hasta el Banco Sabadell que nos ha puesto 100.000 euros en la empresa ahora mismo. ¿Vale? Entonces, sí que hay, pero son privados, normalmente. Sí. Una pregunta. ¿Cuáles han sido las desventajas que os habéis encontrado al pasar de partículas que, si no recuerdo mal, eran de sílica? No sé si eran esas. Sí, todo lo que enseñaba que sílica. A pasar a la idea de biocompatible con partículas de litio. ¿O han sido todo ventajas? Bueno, lo que tengo también otros slides que en un año publicamos, cuando esto funcionaba, vinieron colaboradores con que tengo esto, tengo lo otro, y todo funcionó, o sea, todo salió bien, en el sentido de que si tú a cualquier partícula casi le pones las enzimas por fuera de esta forma que hacemos, esa partícula se va a mover. ¿Vale? Otra cosa es cómo se va a mover y qué sentido tiene.
por ejemplo, que decía la señora, lo del estómago, o sea, las de los lipobots que le llamamos, que son de liposomas, lo publicamos hace un par de años. Eso los poníamos en pH2, que se copiaría el estómago, ¿no? El pH ahí, y después en el intestino. Y iban bien, iban bien. Lo que pasa es que ahí no puedes poner el fármaco, porque eso tiene una capa externa. Entonces, cada partícula tiene su intríngulis, tiene su historia. Las que hacemos ahora son de PLGA, que son polímeros, que es todo rígido, y ahí sí que le puedo poner fármaco. Si es un hueco, pues ahí no le puedo poner nada dentro. Entonces depende. Hay otros que son muy grandes y no se mueven bien. Depende de la partícula. Pero yo creo que la idea de Compresa es crear una plataforma que tenga una sola partícula para todo. Porque si no, ahora nos cuesta como 1 millón, más o menos, hacer un batch que pueda llegar a la clínica de cada partícula. Y cada cambio nos costará 700.000 euros. Por lo tanto, mejor escojamos una bien, ¿no? Que no ir cambiando. Y la idea para esa partícula, digamos, básica que tener toda la plataforma, sería obligada que esté todo eso en el estado fuera, tanto las enzimas como los fármacos, o te interesa también tener la posibilidad de Fuera de dentro se puede. La cuestión es que tenga, para que sea mío, o el nuestro, tiene que tener 2 componentes fuera. Sí, por eso hay que trabajar en el anticuerpo. Sí. O contra otra patente que ya estamos en ello también. Sí, alguna alternativa. Molt bé, moltes gràcies per la presència. Un resum que se m'acut és que el grup del Samuel està fent autos de xoc i llavors el que falta també és un posar-hi conductor, vull dir que ha de portar dintre l'auto de xoc, que és l'auto de xoc també es belluguen dintre d'una zona d'una forma aleatòria. Muchas gracias. Y al final hemos conseguido que vinieras, porque ya estamos muy contentos. Muchas gracias a todos.